Saludos, hermano. Reciba un caluroso saludo desde la ciudad señorial de Ponce, desde el hermoso país de Puerto Rico, la isla del encanto. Reciba la paz del Señor que sobreabunda todo entendimiento. Al Dios que puede realizar más de lo que pedimos y más de lo que imaginamos. Hoy un mensaje corto porque estos días mi madre ha estado convaleciendo problemas de las úlceras y yo tengo que ponerle los antibióticos, también cambiarle estos antibióticos durante 10 días prácticamente, y ya mismito me tengo que ir, pero quise hacer el programa como quiera porque entiendo que la palabra de Dios es poderosa y que la gente tiene necesidad de la palabra de Dios y que la gente tiene hambre y sed de Dios. Y yo creo mucho en el poder de la oración. Cuando hace unos días, pedí que oraran por mí, precisamente lo pedí por esta situación. Y nadie sabe lo que hay en la olla más que lo menea, decía mi abuela. Y Jesús dice no criticar para no ser criticado. La gente puede criticarte y juzgarte y pensar que tú no eres un instrumento de Dios porque tienes situaciones, porque tienes problemas, porque tienes persecuciones. Incluso la Biblia dice que pondrá enemistad incluso con gente de tu propia casa. Y tú puedes dar lo mejor a una persona, dar lo mejor de ti y aún así encontrarte 1000 defectos. Así es la vida, ¿no? Por eso yo creo mucho en lo que la palabra de Dios promete, que si tu padre o tu madre te abandonan, yo no te abandonaré. Te voy a abandonar tu esposa, tus hijos, te puede dar la espalda a mucha gente, pero Dios, algo que es una visión que yo tengo muy personal, la gente se ríe, se burla de mí, incluso familiares muy cercanos a mí, me dicen, tú siempre con Dios, tú siempre con Dios. Bueno, porque tuve una experiencia muy personal con Dios de los 8 años, yo le he contado, de un Dios real, un Dios palpable, y yo pues defiendo ese Dios que siempre ha estado ahí conmigo y que ha sido mi testimonio, a la mejor prueba de las situaciones, ¿verdad? Y yo nací en un ambiente bien pobre, donde no habían, ¿cómo te digo yo? No habían posibilidades humanamente hablando. Hay cosas que no puedo decir públicamente, pero en su momento yo creo que una autobiografía la puedo decir porque son importantes. Y creo que mucha gente se va a ayudar. Pero lo que te puedo decir es que yo pasé tantas carencias que tú no tienes una idea. Y mucha gente me dice, pero si tú eras hijo de Ramón Lugo. Bueno, fui hijo de Ramón Lugo porque nací por un accidente de una relación que mi mamá tuvo con este hombre. Él me reconoció públicamente, me dio su apellido, pero no fue hasta los 16 años o 17 que me vino a pedir perdón porque fue el hombre invisible, yo lo he contado un montón de veces, pero tuve la capacidad de perdonarlo, que es lo que la gente no entiende. Tenemos que aprender a perdonar, y cuando no perdonamos, y estamos siempre pidiendo al pasado y recordando cosas viejas que pasaron, no puede haber realización total en nosotros. Por eso yo decidí perdonarlo, porque bíblicamente Dios lo hizo, pero por una razón muy personal dije, pero que yo gano con odiar a este hombre. Lo perdoné, nos hicimos los mejores amigos, hubo una intimidad con nosotros muy fuerte, y esa parte es la que uno tiene que recordar, y uno amar esa parte donde yo amo a mi padre, amo incluso a mi madre con todo el respeto que pueda tener, porque el amor no tiene que ver con que sea defectuosa la persona, no. El amor todo traspasa esa barrera del amor incondicional que Dios nos da. Y es el amor que Dios nos quiere dar a nosotros, precisamente. Ese amor incondicional que quiere darte a ti, me quiere dar a mí. Dios quiere darnos ese amor incondicional que todo lo traspasa, que todo lo puede, que todo lo transforma. Y si yo pude... Si yo te contara mi niñez, yo me pasé mudándome de lugares, y nunca tuve una amistades, yo quería tener amistades, pero sí esas amistades surgieron porque hubo personas que a pesar de esas mudanzas, yo parecía un nómada. Hubo personas, ciertas personas que me siguieron y la amistad no terminó. Y esa es la grandeza del amor, esa grandeza del amor,
Y yo recuerdo esas cosas con alegría, las recuerdo con gozo. Y mi vida es un milagro, constantemente. Yo creo que mis hijos no tuvieron todas las facilidades que yo tuve. Pero lo que quiero decir es que dentro de las situaciones más apremiantes que tú puedas tener, las situaciones más difíciles que tú puedas tener, incluso económicas o físicas, porque la gente me ve ahora y piensa que yo nunca he tenido problemas. Hay gente que se atreve a decir, cuando yo doy mis testimonios, me dice, yo pensaba que tú no ves, pero ¿cómo va a ser? Que mire, lo que pasa es que la diferencia entre usted y yo es que yo no me quejo. Y cuando me quejo es porque tengo que quejarme en el propósito, ya sea con mi psicólogo, ya sea con mi neurocoach, ya sea con mi psiquiatra, ya sea con mi cardiólogo, ya sea con mi dentista, ya sea con mi que me recorta, porque uno con mi amigo pastor, con mi amigo sacerdote o con mi amigo el conserje, porque en la vida todos somos hermanos y todos nos necesitamos unos a otros, que eso es lo que tenemos que entender. Pero yo doy gracias a Dios, porque fíjense que dentro de esas situaciones yo aprendí una promesa de la Escritura que dice que por cada vergüenza y rechazo yo te daré doble bendición y honra. Oye, en mi vida, en todas las bulas que yo tenía de mis amigos, que saben que mi papá tenía dinero, y sin embargo no vivía como una persona de dinero porque vivía en escasez. Vivía con tenis de la gloria, con tenis que eran un fascín razonable, donde no tenía un hello, donde en casa no había un componente, donde un apartamento vivía cuando llovía afuera, llovía adentro, y se nos llenaron los muebles, y gente que nos quería humillar. Bueno, eran cosas, ¿no? Personas que iban incluso a mi casa a reírse de mis posesiones materiales. Esas son las cosas que la gente no sabe de mi testimonio. Pero Dios tiene promesas para nuestra vida. Y algo que yo sabía que iba a ocurrir era que por cada vergüenza, rechazo, imaginación, yo te daré doble bendición y honra. Y así ocurrió. Y una de las cosas que yo creo en que es posible transformarte, que es posible cambiar, que es posible pasar de una etapa difícil a ir a una etapa gloriosa. Precisamente lo que me pasó a mí. Si a mí Dios pudo en la oración profunda, yo creo en la oración, aunque la gente diga que no, que me esté engañando, yo creo en la oración porque cuando yo recuerdo que doblé rodillas en la bañera para el año 1981, eso ha llovido, papá que me pidió perdón apareció en mi casa y ese día hubo un clic entre nosotros dos, esa posibilidad de perdonarnos, que fue increíble. Es que no puedo contarlo con palabras porque no me van a entender quizás, pero cuando tú reconcilias con alguien y te trata de recuperar el tiempo perdido contigo, eso vale un montón. Eso es, y es esa gente que vive en la amargura. No te voy a perdonar porque tú me abandonaste, no te voy a perdonar porque tú eres un hijo grande, no te voy a perdonar porque tú, perdón, hice sufrir la mami, no te voy a perdonar porque no tuviste el mejor año de vida. Caribe Hilton, por eso eres un infeliz, una infeliz, por eso no eres feliz, porque en vez de perdonar, y yo, rey, pero esa persona yo la perdono y vuelve a hacer lo mismo. Pues claro, pues sigue perdonando. Mira, yo pongo el ejemplo de Santa Mónica, estuvo orando más de 30 años. 30 años, ¿tú orado 30 años? No. Y tenía sus altas y sus bajas. Si usted lee la vida de la biografía de San Agustín, va a ver que tenía altas y bajas, buscaba a su mamá, buscaba en ese momento, la buscaba y así le fallaba de nuevo. Y la mamá siempre estuvo presta a perdonarlo. ¿Ves? Que eso es una cosa, ese es el amor. Y eso la gente no lo entiende. Pero que vive en amargura toda la vida, fatal. Yo me alegro con haber conocido a Cristo. Me alegro porque esta juventud ahora, la juventud ahora es atea, gnóstica. Y obviamente por el mal testimonio de la gente de la iglesia. Yo sé, yo estoy claro que a veces los hombres de la iglesia son los que destruyen toda la fe de las personas. Claro que sí. Porque yo lo he vivido igual que usted. Yo estaba pensando esta mañana y me queda poco tiempo, me tengo que ir ya mismo a poner el suero a mami. Y el proceso también del suero y el antibiótico, dos cosas.
Pero quería estar contigo en estos momentos porque yo creo mucho en el testimonio, en el dar testimonio. Si Dios lo hizo antes, lo va a hacer ahora. Y no importa lo difícil, lo asqueante, lo repugnante, lo dolorosa, lo patética que sea tu situación, Dios en la oración que tú hagas puede hacer lo imposible. Solo el que ha pasado por la depresión profunda, solo o el que lo puede ser empático, porque hay gente que es empática aunque no haya pasado la depresión, cuando usted pasa por una prueba difícil en la vida, de reputación, de señalamiento, de persecución, de ausencia de apoyo, usted realmente no es cristiano. Usted parece cristiano, pero usted no es cristiano. Si usted no entiende esas situaciones, o usted provoca o está en esas, no es cristiano. Por eso yo creo, primero que nada, hace poco me preguntaron por qué yo escribí el libro de Rebaja, Ponte en Forma, y no contesté la pregunta porque me gusta pensar que Dios me conteste. Y Dios me dijo esta mañana la sencilla respuesta. Y sé que fue la voz de Dios porque es los que tenemos el don de palabra de ciencia, que no sé si la gente entenderá qué es esto, porque la palabra de ciencia es que Él te dice algo oculto que nadie sabe, o algo de ciencia que tú desconoces. Y explica, por ejemplo, el caso cuando Lorena, que tenía 12 años, que tenía un problema cardíaco, y yo le expliqué como si fuera un cardiólogo todo lo que estaba dentro de su corazón, y lo expliqué como si fuera un cardiólogo, sin haber estudiado ciencia en ese momento, porque el Espíritu me decía todos los detalles de la condición cardíaca, y la niña pasó al frente, de 12 años, y los papás pasaron al frente. No solo se confirmó que estaba allí presente, sino cuando fue a su cardiólogo ella se sanó. Yo he dado ese testimonio un montón de veces. Y el doctor Alcalá, el pediatra, es testigo de ese milagro, de esa sanación profunda de esa niña de 12 años que se sanó el corazón. Y fíjate que ni me acuerdo lo que yo dije, era algo cavidad inferior izquierda, era algo del corazón, y fíjate que ahora mismo no me acuerdo. Y de hecho el doctor que estaba allí me dijo, es que tú has explicado eso, y eso tú no sabes de ciencia a nivel de cardiología para explicar eso, pero los papás eran personas cercanas. Mi papá, si no me equivoco, era propagandista médico, la madre enfermera, y Dios quería que yo le hablara a ellos en su idioma. Y obviamente, imagínate si ahora mismo no recuerdo con detalle exactamente, pero en el libro sí, porque en el libro hablé con el doctor amigo mío y él se acuerda de las palabras que yo dije. Pero lo que quiero decirte es que en la palabra de ciencia esta mañana fue la siguiente, ¿verdad? Ahora para la ciencia, para que la gente la entienda con ejemplos. Como el día que vi a aquella mujer que el esposo estaba persiguiendo y estaba en el parking con un arma y era aniquilada, automática. Y yo la describí el arma y así era el arma que él tenía. Incluso le dije que estaba en el parking y eso que nadie me lo dijo más que Dios me lo puede decir. Ay, Señor, son cosas misteriosas. Incluso a veces me dice el nombre de personas. Pero esta mañana lo que Dios me dio fue lo siguiente. Escucha bien con atención. Esta mañana sentí esa voz que me dijo, Dios nos mandó a hacer iglesias. Templos. Bueno, vuelvo para atrás. Dios me decía, yo no mandé a hacer templos. Yo mandé a reconstruir la iglesia, que es el pueblo. Porque el templo es la construcción, no la construcción afuera. Yo no venía a construir templos, sino a reconstruir iglesias, personas. Y esa palabra de ciencia me hizo pensar, lo que la gente preocupada por la pandemia, que si no se congregan en el templo, pero es que el templo no es la iglesia eres tú. Y esta pandemia, o esta situación, como quieras llamarle, me ha dado a reflexionar muchas cosas, que ya me habían dicho a mí, amistades mías, que son eruditos de historia y son antropólogos. De hecho, un antropólogo amigo mío, que es artista también, cineasta, un hombre polifacético, ha hecho películas para Hollywood también, este amigo mío, me decía algo interesante, porque él lee mucho, así como Gerardo, hay personas que leen mucho, son historiadores, porque conocen de historia. Me decía, y obviamente yo busqué decir la verdad, y eso es parte de la historia. Me decía, mira, Rey, búscate en la Biblia a profundidad
donde Jesús mandó templos. ¿Dónde está? Y verdad, honestamente hablando, no hay ninguna parte en los evangelios que Jesús dijera que teníamos que construir templos. Obviamente eso fue algo que la iglesia se dio cuenta que necesita un espacio para congregarse, que es otro 20 pesos. Pero porque Jesús no lo dijo no significa que no es importante. Ojo, que no me vayan a malinterpretarme. Pero lo que mi amigo cineasta, actor, me quiso decir es que nos preocupamos tanto por la parte del templo cuando a principios del evangelio esa no fue la prioridad. Eso que me quiere decir él. No es que no construyamos templos. Sí es importante construir templos porque una congregación necesita un lugar precisamente para reunión, para hacer los bautismos, para casar las parejas, aunque la pareja es la que se casa, obviamente, la que hace el juramento, el ministro es el testigo. Y todo esto es importante, pero ahora que la gente me dice, no, que si la pandemia, no, puedo ir al templo. El templo, pero la iglesia. Ahora mismo esta transmisión es parte de los creyentes. Esta transmisión que a veces da la bendición que la ven miles de personas, a veces cientos de personas, eso depende del gusto de la persona, de la necesidad del momento. Pero yo traigo esa reflexión para que pensemos por un instante que tenemos que cambiar la metodología de evangelización en estos momentos. Vamos a tener que irnos por mucho tiempo por la tecnología, por la transmisión de retiros online, por clases online. Y de hecho, ahora mismo los trabajos están siendo muchos online. Porque hasta que no se encuentre una vacuna, y eso que la gente critica las vacunas, pero legalmente hablando, hasta que no haya una vacuna, porque no todo el mundo es como tú, que eres naturista, y tienes los anticuerpos de Superman, y tienes el sistema inmunológico de la Mujer Maravilla, no todo el mundo es como tú, y como todo el mundo no es como tú, pues hay gente que puede morir con el COVID. Hay gente que tiene el sistema comprometido, no todo el mundo es como tú, que eres una persona vegana, que te jadeas luz por todos lados, no todo el mundo es como tú, ¿verdad? Porque una persona me llamó, me dijo eso, que era vegana y que no creía en las vacunas. Yo respeto esta persona que me llamó. De hecho, tengo amigos que son naturópatas, ustedes lo saben, porque aquí en el programa de televisión yo entrevisté al doctor Luis Sepúlveda, entrevisté a otra naturópata de aquí de la ciudad, y así siempre yo creo en todo esto, pero también hay que ser, para lo menos para objetivos gubernamentales. Y podemos hablar de conspiraciones y de todas esas vainas que nunca pueden probarlas, pero que la gente se las cree también. Y que algunas veces puede ser cierto, algunas veces que no, pero hasta que no me traen en evidencia no las puedo creer. Porque tenemos que ser escépticos con estas conspiraciones, porque en la época de Jesús y en la época de Moisés habían pandemias y pestes, en la época de David, y allá no había conspiración, así que no, ¿verdad? Es que eso siempre ha existido entre nosotros. Pero lo que yo quiero traer es lo siguiente, es hasta que no haya una vacuna, no podemos entonces nosotros tener esta exposición libremente de contacto con la gente, que es lo que ha hecho que la pandemia o el COVID suba de nuevo, porque la gente se cree que la pandemia se acabó porque pasamos por un proceso de cuarentena. Y la gente es tan ignorante que no están usando máscara. Mira, lo digo porque, mira, yo vivo cerca de un parque. Yo vivo cerca de unos sitios que son negocios, no voy a decir nombre. Yo he pasado, porque yo hago ejercicio, y yo he pasado por lugares donde nadie tiene mascarilla y donde familias enteras no tienen mascarilla, jugando baloncesto sin mascarilla. Entonces la gente se pregunta que por qué, oye, porque hay que hacer ejercicio, pero hágalo con su... Yo estaba haciendo ejercicio, pero yo me llevé mi mascarilla. No es que no haga ejercicio usted, ¿verdad? ¿Me entiende? No es eso. Es que usted siga las reglas. Y usted puede ir a un restaurante, yo he ido a restaurantes y la gente se pone su mascarilla, y hay gente que no se la pone. Obviamente para comer tienes que quitártela. Así que mi gente, lo que quiero decir con esto es que hay que seguir los procesos, los protocolos, y hay que seguir todos estos consejos que nos dan. Y recordar que si no puedes ir al templo porque la situación no te lo permite, o porque hay muchos pastores te van a decir hacerlo virtual para evitar la contaminación, pues verlo por internet. Ora con tu familia en tu casa mientras tanto. Y recuperamos los primeros comienzos de la iglesia primitiva, que se reunían en sus casas, sus familias, lo primero que hacían eso por la persecución romana. Así que estamos volviendo quizás a una época
donde la importancia de nosotros congregarnos como familia y en vez de pelearnos entre nosotros, buscar los defectos, buscar lo que nos une, lo que nos da sabiduría, lo que nos da santidad y lo que nos da propósito. Entonces, esto nos va a ayudar. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, reconciliándome con un montón de gente, alcanzando metas, alcanzando propósitos, viendo la vida de otra manera y haciendo otro libro. Ya estoy por la mitad de otro libro. Porque fíjate, sí, porque mire, desde que me dijeron hay pandemia, yo dije vamos a sacar la computadora, vamos a sacar word processor y ya el libro va a canalizar un poquito, porque es un tema un poquito fuerte, es para los matrimonios, para las parejas, pero había que hacer ese libro hace tiempo y romper con los tabúes. Entonces, pues esta pandemia me dio la perspectiva de hacer ese libro. Y estoy entonces haciendo un montón de cosas que no voy a decir ahora porque en su momento, cuando salgan a la luz, usted se enterará y dirá decir, mira, que no está perdiendo el tiempo. Bueno, mi gente, mientras tanto, también otra para la ciencia que tuve, termino ya mismito porque me tengo que ir. Algo que Dios me dijo a través de un hermano, que él sigue la teología de Juan Pablo II, la teología del cuerpo. Y lo que he hecho hoy es un resumen de las cosas que estoy viendo afuera y por eso le hablé al principio de todos los procesos del COVID, lo que tenemos que hacer como familia, orar, unirnos, el testimonio que Dios, lo que Dios hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Otra cosa que tuve una reflexión hermosa que llegó a mi mente fue sobre la teología del cuerpo. Búsquelo en internet, ahí está. Eso no se habla mucho en la iglesia, pero eso fue una expresión de Juan Pablo II y gracias a un hermano, que no voy a decir el nombre, pero no me dio permiso, pero que es amigo en común con Marta Reyes, eso lo puedo decir. Este hermano, bueno, no quiero comprometer a él, ¿verdad? Me trajo la inquietud de leer la teología del cuerpo. Y Juan Pablo II habló de la teología del cuerpo. Y cuando usted lee por encima y con profundidad, que hay que seguir leyendo, ¿cómo nosotros podemos decir a la gente que somos... ¿Sabe por qué yo sé cuando una persona no tiene compromiso? Y no estoy hablando de personas que tienen condiciones que van a ser curadas si se lo proponen, si busca ayuda, que va a alcanzar su vida. Pero no me refiero a esa gente que tiene problemas hormonales, no. Me refiero a la gente que está fuera de forma, que está gorda, porque no se cuida, viene con la famosa excusa de que trabaja mucho. Eso es una mentira del diablo. Porque más que yo no trabaja mucha gente. Y una de las cosas que tenemos que pensar, pasa que yo no digo otras cosas que hago, pero yo hago un montón de cosas, no solamente el Radio Carisma, los libros, lo veo con criptomonedas, inversiones. Yo hago muchas cosas que no las digo aquí porque hay gente que no le importa lo que yo hago. Pero yo no solo hago la evangelización, porque la evangelización para mí es un llamado. Lo que yo hago, que he aprendido sobre la criptomoneda, sobre la economía del siglo XXI, lo que me estoy empapando del nuevo libro que estoy haciendo. Todas estas cosas que yo hago, fuera de lo que usted conoce, me llega a mí a responderle que es excusa. Porque si usted está gordo o gorda, o fuera de forma, como que quiera llamarlo usted, pues mi libro se llama Rebaja Ponte en Forma. La excusa tuya es tu situación. Pero que yo tengo 3 hijos, tengo un trabajo normal de 8 a 4. Yo estoy trabajando, por cierto, no soy de estos empleados públicos que no trabajan, porque tienen la suerte de que el gobierno no nos llama a trabajar, pero en caso mío, que trabajo como consejero en rehabilitación, sí nos han puesto a trabajar unos días sí, unos días no, pero estamos trabajando incluso desde la pandemia, o sea que no es que no estábamos trabajando. Y además de eso, estoy trabajando en la economía del siglo XXI, que es lo otro que yo hago fuera de mi trabajo normal. Y hago ejercicio, trato de seguir mi dieta. Ahora me estoy enfocando nuevamente, regresando a mi costumbre porque estoy con una entrenadora que me está haciendo ver muchas cosas y estoy ¿cómo yo diría la palabra? Rescatando esa disciplina. Y obviamente cuando yo veo a una persona
que fuera de que sea una persona comprometida, pero si usted no se compromete con usted mismo, su salud y su cuerpo y su mente y su espíritu, las 3 dimensiones, no solamente el aspecto emocional y espiritual y financiero, ponerlo también, porque algunos holísticos también ponen el financiero. Si no ponemos todas esas dimensiones en el hombre, si descuidamos una de ellas, pues no nos amamos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que rescatar, y trato de rescatar en este libro que se llama Rebaja y Ponte en Forma. Y eso es lo que yo decía, si una persona está descuidada físicamente o espiritualmente, incluso su entorno, su mente y sus ideas, es porque no tiene compromiso consigo misma. Entonces, si no te puedes comprometer contigo mismo, primero, no te puedes comprometer con el Señor, con la iglesia, o con tu comunidad, o con tu trabajo, porque nadie da lo que no tiene, como decía una profesora amiga mía, ¿ok? Así que bueno, como nadie da lo que no tiene, yo tengo que atender a mami, y nos veremos en el próximo programa. A ver si lo podemos hacer de una forma más normal como siempre lo hacemos. Esperamos que sí, pero haciendo lo que puedo hacer dentro de la situación difícil que estoy viviendo. Trato de hacer lo que puedo, pero esta es mi opinión y esta es mi editorial de hoy. Porque no todo es el evangelio. El evangelio es bueno y es poderoso, pero tenemos que vivir con realidades humanas. Porque mucha gente vive el evangelio de los ideales, no atiende la realidad humana, y tenemos que hacer un balance. Todo tiene que tener balance. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de los hombres, y eso nunca avergonzaré, y por eso meto a Dios en todos estos comentarios que hago, aunque usted no crea, aunque usted se burle de mí y aunque no me crea. Dios le bendiga.